Voy a comenzar con el de acá. Uno parecido al de la anterior clase, ¿no? O sea, uno junto con un manómetro y una tubería. Vamos a hacer este de acá. Entonces. No estoy compartiendo. Bueno, ya estoy compartiendo. Si alguien va a grabar, me dice nomás para que lo permita grabar. No hay problema en eso. Parcial y ni me ha dado tiempo también para hacerlo bien detallado esto. Pues. Ya, entonces comencemos, ¿no? Como con la clase. Como somos pocos, pueden hacer preguntas. O sea, no hay problema en eso. Como dije, no vamos a hacer este modelo de examen de acá, el cual dice lo siguiente, miren. La configuración tiene por meta determinar las pérdidas de carga debido a la presencia de accesorios hidráulicos en tuberías donde H1, H2 y H3 valen 48, 38, 13 y 8 pulgadas. Además nos dice que la sección en la entrada tiene un diámetro de 2 pulgadas y la sección en la salida tiene un diámetro de 4 pulgadas. Es decir, que de esta parte de acá de la tubería, en B, es de 4 pulgadas y acá en A es de 2 pulgadas. Entonces, es el doble, ¿no? Entonces, además nos dice que nuestra tubería está unida a un manómetro diferencial, el cual tiene un fluido manométrico cuya densidad relativa es de 12,157. Es decir, yo tengo acá mi tubería por donde está circulando el fluido y a mi lado derecho tengo este manómetro. Como ustedes puedan ver, este manómetro de acá tiene un líquido manométrico, o sea, y es de color lila. Entonces ese líquido manométrico es el que me mide, ¿cierto? Estas diferencias de acá que se me producen, las diferencias de elevaciones. Entonces, me dice además que por la tubería fluye este caudal de 4 litros sobre segundo. Entonces, a partir de esos datos, lo que me está pidiendo la pérdida de carga, es decir, H suele. Entonces, este ejercicio de acá es muy parecido, ¿cierto? Al del anterior, al del anterior clase, cuando resolvimos uno que también tenía un manómetro. La solución del problema es también casi parecida. Entonces, para resolver este problema, ustedes también tienen que analizar tanto el manómetro como la tubería. Entonces, nosotros para la solución del problema, lo primero que vamos a hacer es el manómetro. O sea, el manómetro que tiene en forma de U. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primeramente. Entonces, anoto mis datos y hago las conversiones correspondientes, ¿cierto? Como me da 48 pulgadas, H1 me da 48 pulgadas, entonces lo transformo. ¿Cuánto va a ser H1 en metros? Va a ser este valor, ¿cierto? H2 en metros va a ser este valor. Y lo mismo, ¿no? Para todas. ¿Cómo lo transforman de pulgadas a metros? Es por el factor de corrección, ¿cierto? Ustedes saben que una pulgada, ¿cuántos metros tiene? Tiene 0,0254 metros, ¿cierto? Solamente tienen que multiplicarlo nomás por ese número. Tiene 0,0254 metros. Entonces, solo tienen que hacer eso para llevarlo a metros. O sea, todo lo que le den pulgadas lo llevan a metros. Eso para que no se confundan o se chipen con las unidades. Lo mismo con los diámetros, me lo da en pulgadas, el diámetro en A me lo da en pulgadas y el diámetro en B me lo está dando en pulgadas. Entonces lo transformo, ¿cierto? Lo transformo y acá está en metros y en metros. El caudal me lo está dando ¿cómo? O sea, me está dando un caudal que está fluyendo por la tubería, ¿cierto? Por esta tubería de acá. Entonces, ¿cuánto es el caudal? Me lo está dando que es 4 litros sobre segundo. Entonces, lo único que hago es lo transformo a metros cúbicos sobre segundo, ¿cierto? Ustedes saben que litros también es una unidad de volumen. Entonces, en un metro cúbico, ¿cuántos litros hay? 1000 litros, ¿cierto? En un metro cúbico hay 1000 litros. Entonces, solamente tienen que dividirlo entre 1000 y van a llegar a este valor. O sea, en un metro cúbico hay 1000 litros. Eso también lo vimos en la clase anterior. Hay 1000 litros. Entonces, solamente hacen las conversiones. O sea, es lo largo de este ejercicio, ¿no? Esas conversiones. Y para la densidad relativa, que es la que está circulando por la tubería, que es 0,8, lo multiplican, ¿cierto? Por la densidad del agua, que es 1000. Entonces van a obtener este valor.
Entonces, como ya tengo todos mis datos en las unidades correspondientes, lo que hago nomás es, comienzo con la solución del problema. Nosotros habíamos dicho que para la solución de este problema, tienen que analizar tanto el manómetro como la tubería. Entonces, tienen que analizarlo por separado. Entonces, yo voy a analizar primero, voy a analizar este manómetro en U. Entonces, ustedes recordarán, ¿cierto?, que lo que es manómetro es primer parcial. Entonces, voy a analizar el manómetro. ¿Qué puntos voy a tomar en cuenta para analizar el manómetro? Voy a tomar en cuenta los puntos A y B, que los tengo acá, miren, puntos A y B. Entonces, los puntos A y B lo analizo y me... Vamos a aceptar. Ya, entonces analizo, ¿cierto?, los puntos A y B. Entonces, al analizar los puntos A y B, igualo las presiones, porque ya saben, ¿cierto?, es manómetro, igualo la presión en A, y me pregunto, ¿cierto?, que del punto A tengo que llegar hasta el punto B. Entonces, para que estos dos puntos sean iguales en presiones, tengo que recorrer todo esto, ¿cierto? Es como un circuito nomás. O sea, tengo que partir del punto A y llegar hasta el punto B. Entonces, hago nomás, ¿cierto? Como ya sabemos cómo son los manómetros. Igualo las presiones y comienzo. La tía va a ser el punto A. Entonces, ¿cuánto es la presión en A? Hay presión, ¿cierto?, en A, porque el fluido está confinado. O sea, hay presión ahí en el punto A, porque acá sigue la tubería. Entonces, en el punto A pongo P sub A, porque sí. Entonces, estoy acá. Entonces, me muevo de este punto hasta acá. Justamente hasta este punto, porque sé que a mismas elevaciones son mismas presiones. Entonces, punto de acá, voy a bajar H sub 4, ¿cierto? Voy a llegar hasta este otro punto de acá. Entonces, como estoy bajando, ustedes ya saben, es positivo, ¿cierto? Cuando uno desciende, cuando calcula la presión con una altura decreciente, es positivo el signo. Entonces, pongo la densidad del líquido, que es la que me está circulando, por la gravedad, por su altura, que es H sub 4, lo que he bajado. Entonces, me encuentro en esto. Nuevamente me traslado de acá hasta acá, ¿cierto? Como ya saben, ya, a mismas elevaciones, mismas presiones. Entonces, de este punto, ahora me encuentro acá. Entonces, de acá voy a subir toda esta columna de este fluido de densidad 12,157, ¿cierto? Entonces, he subido nomás esta columna, he subido H sub 3, ¿cierto? Entonces, cuando yo subo, ustedes ya saben cuál es el uno asciende en lo que son manómetros. Es negativo, ¿cierto? Entonces, como estoy subiendo, le pongo el signo negativo. O sea, densidad, en este caso es mercurio, ¿no? Por la densidad que me da. Densidad del mercurio por gravedad por H sub 3, que es lo que estoy subiendo. Entonces me encuentro acá y todavía tengo que continuar subiendo. O sea, de este punto voy a seguir subiendo hasta acá. Entonces, llego acá, a este punto, ¿y cuánto voy a subir para llegar a este punto? H sub 2. Entonces, sigue siendo negativo, ¿cierto?, el signo. Y fíjense que la densidad ha cambiado. Acá era mercurio y acá es densidad líquido. Eso es por el líquido, ¿cierto?, que estoy subiendo. Porque cuando yo subí H sub 3, fue líquido manométrico. Cuando yo subí H sub 2, ya era otro líquido, ya no es el mismo, ya. Entonces, eso también es muy importante diferenciarlo ahí. Me encuentro acá ahora, tranquilamente llego al punto B. Y ese es mi punto de llegada, ¿cierto? Donde quería llegar. Y por eso lo igualo a presión en B. Entonces, esa es la expresión para el manómetro. Entonces, mi única tarea de acá es despejar mis incógnitas, ¿cierto? Y fíjense en la expresión, ¿cuáles son sus incógnitas? Sus únicas incógnitas son las presiones, ¿cierto? Y P sub B. Entonces, las despejo. Fíjense, las estoy despejando. Voy a originar esta diferencia de acá, la diferencia de presiones entre P sub A y P sub B, y todo lo otro lo llevo al otro miembro, con signo cambiante, obviamente. Entonces, mi única tarea acá es reemplazar datos. O sea, reemplazo datos y, o sea, los datos que he tenido acá, que me ha dado, reemplazo y voy a obtener ese valor. Este valor hace referencia a la diferencia de presiones que hay entre el punto A y el punto B. Entonces, como le había dicho, ¿cierto? Para la soma, es muy parecido, ¿cierto?, al de la anterior clase. Ustedes tienen que analizar el manómetro y luego la tubería. Ya analizamos el manómetro.
Y al analizar el manómetro obtuvimos esta diferencia de presiones. Entonces, obtuvimos esta diferencia de presiones, ¿cierto? Su única tarea nomás ahora es analizar la tubería. Entonces, obtengo esto ya es como un dato para mí, la diferencia de presiones. Entonces, esto también me va a permitir calcular mi incógnita, ¿cierto? Que es la pérdida de carga, que es H. Analizado el manómetro, ahora voy a analizar la tubería. Ahora voy a analizar toda la tubería acá. Entonces, por donde está circulando el fluido, ¿cierto? Que es desde el punto A hasta el punto B, que es por ahí donde está circulando el fluido. Entonces, nosotros anotamos nuestros datos que nos daban. Acá está la diferencia de presiones que habíamos calculado en la anterior página. Entonces, nosotros la tubería. ¿Cómo analizo los fluidos en movimiento? ¿Qué ecuación utilizo? La ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Tengo que analizar la ecuación de Bernoulli. Entonces, aplico la ecuación de Bernoulli cuando estamos hablando de fluidos en movimiento. Entonces, analizando el flujo en la tubería y desde el punto A hasta el punto B. Esto es muy importante. Nosotros habíamos dicho en la anterior clase que es muy importante el signo, ¿cierto? El signo del flujo. Ustedes, como puedan ver, el fluido se está moviendo desde el punto A hasta el punto B. ¿Y por qué le digo que se está moviendo del punto A hasta el punto B? El mismo enunciado lo decía, ¿cierto? Fíjense, al momento de leer el enunciado, ¿qué es lo que decía? La sección A en la entrada, dice, y la sección B en la salida, tiene un diámetro. Entonces, ¿por dónde me está saliendo el fluido? Por B, ¿cierto? Por el punto B. ¿Por dónde me está entrando? Por A. Entonces, el punto A es el fluido entrante y el punto B es el fluido saliente. Y también en el esquema van a ver esta flechita que eso también le va a demostrar lo que estoy diciendo, ¿cierto? El sentido del flujo. Entonces, ya una vez encontrado, ¿cierto? El sentido del flujo, que es desde el punto A al punto B, puedo aplicar la ecuación, ¿cierto? La ecuación de Bernoulli, que ustedes saben que esta es la expresión de la ecuación de Bernoulli. Solamente igualan las energías, o sea, en los puntos donde están analizando, en el punto A y en el punto B, igualan las energías y aplican la ecuación. Como es pérdida de carga, nosotros sabemos que la pérdida de carga siempre es positivo en el fluido saliente, es decir, en el punto B. Acá todo esto es el análisis en B, ¿cierto? Entonces, ahí en B es donde este H sub L es positivo, o sea, en el fluido saliente. Entonces, aplico la ecuación de Bernoulli y mi única tarea ahora es analizar. Tengo que analizar qué variables puedo simplificar, ¿cierto? ¿Qué variables puedo simplificar de esta expresión? Entonces, fíjense ustedes que las variables que puedo simplificar son pocas. ¿Por qué digo eso? ¿Será que hay presión en A, en el punto A? Sí la hay, ¿cierto? El punto A está confinado, o sea, está atrapado el punto A, está en medio de una tubería. Entonces, ahí sí hay presión. Entonces, el punto A, la presión no lo anulo, o sea, no la simplifico. En el punto B, ¿será que hay presión? Sí, sí mismo ocurre que en A el fluido está confinado, o sea, está atrapado entre las tuberías. Entonces, sí hay presión en B. Ahora voy a analizar las alturas, o sea, las alturas topográficas. ¿Será que hay altura topográfica en A, en el punto A? Nosotros sabemos que para las alturas, o sea, para el valor de Z, depende de qué, del eje de referencia, ¿cierto? Entonces, ¿dónde va a estar mi eje de referencia? Yo por conveniencia voy a trazar acá mi eje de referencia, justamente acá. Esa línea roja va a ser mi eje de referencia. Entonces, trazando ahí mi eje de referencia, ¿será que hay una altura topográfica en A? No, ¿cierto? No hay, porque no me estoy elevando nada para llegar al punto A, porque justamente ahí está la elevación. Entonces, en A, Z es 0, por eso lo anulo, porque no tiene valor, no me estoy elevando nada para llegar al punto A. Entonces, esto se anula. Ahora analizo en B. ¿Será que hay altura topográfica en B? Sí la hay, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la hay? Porque ¿cuánto me tengo que elevar para llegar al punto B? H sub 1, ¿cierto? Partiendo de mi línea de referencia, tengo que subir H sub 1 para llegar a B. Entonces, lo que he subido y me conduce a B es esto.
o sea, es la elevación que hay en B con respecto a esta línea de referencia. Entonces, no lo simplifico ZB, lo conservo, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? Tengo que analizar las velocidades ahora, las alturas de velocidad. Ahora, nuevamente me pregunto, ¿será que hay velocidad en el punto A? Sí la hay, ¿cierto? Sí la hay, porque el fluido está atrapado y el fluido está circulando por ahí. Además que el diámetro de la tubería es pequeña, entonces sí hay velocidad en A. Entonces no la simplifico, la conservo. Y lo mismo en B. En B también hay velocidad, entonces tampoco la simplifico, la conservo. Entonces como puedan ver, la única variable que he simplificado ha sido z sub a. Entonces, ¿por qué simplifiqué z sub a? Porque su elevación era 0 con respecto a esta línea de referencia. Entonces, de lo que he simplificado, mi expresión me quedaría de esta forma, miren. Entonces, esta es la expresión que me va a permitir calcular h sub L. Pero antes tengo que despejarlo, ¿cierto? Tengo que despejar h sub L. Entonces, voy a despejar ahora el valor de h sub L, que es la pérdida de carga. Entonces, voy a despejar esta incógnita. Miren, acá está, ya lo estoy despejando. Despejando, obviamente paso todo esto al otro miembro con signo cambiante. Entonces, despejando me queda esta expresión. Ahora, fíjense acá, miren, en este término de acá, nosotros podemos asociarlo, ¿cierto? Porque yo sé que, como es el común denominador peso específico, puedo asociarlo y puedo obtener esta expresión. O sea, voy a factorizar nomás el peso específico y voy a obtener esta expresión de acá. Solamente he analizado ese término de ahí, ¿no? Entonces, fíjense, he factorizado el peso específico nomás. En el paréntesis me quedó P sub A menos P sub B. ¿Por qué hago eso, no? ¿Por qué lo factorizo del peso específico? Por esto. Porque yo había calculado en la anterior página, había calculado la diferencia de presiones. Entonces, esto de acá va a ser un dato para acá, para calcular la pérdida de carga. Entonces, ya conozco esta diferencia. ZB ya lo conozco, es H1. Lo que no conozco es las velocidades. Y esta es mi incógnita ahora. Las velocidades no las conozco. Pero eso es lo que voy a calcular ahorita. Entonces, ¿cómo yo calculo las velocidades que circulan por fluidos en tubería? Por caudal, ¿cierto? O sea, yo tengo que usar la fórmula del caudal para calcular la velocidad. Entonces, nosotros sabemos que el caudal se define como el producto entre el área por la velocidad. Entonces, yo el área no lo conozco, pero sí conozco su diámetro. Entonces, puedo calcular tranquilamente el área. El caudal sí lo conozco, ¿cierto? Me está dando un caudal que es de 0,04 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, solamente tengo que despejar la velocidad y así voy a poder encontrarla. Entonces, ¿cuánto va a ser la velocidad en A? Va a ser esa expresión de ahí, miren. Estoy despejando y reemplazo. Reemplazo los datos. Reemplazo el caudal que lo había transformado, ¿cierto? De 4 litros a metros cúbicos lo había transformado. Y reemplazo el área. Como es una sección circular, porque me está dando diámetro, va a ser pi por diámetro al cuadrado, ¿cierto? Este es su diámetro en A. Está acá, miren. 2 pulgadas es 0,0508. Es su diámetro en A sobre 4. Entonces, todo eso en calculadora y me va a arrojar ese valor de ahí. Entonces, va a ser 1,9735 metros sobre segundo. Solamente fórmula para calcular la velocidad es con la expresión de caudal. Entonces, esta es la velocidad en A. Aún me falta conocer, ¿cierto?, la velocidad en B, pero es el mismo procedimiento. O sea, parto nuevamente de la ecuación de caudal. Obviamente, el área lo voy a calcular con su diámetro, ¿cierto? El diámetro en B. Entonces, el diámetro en B es de 4 pulgadas. Convertido a esta unidad en metros va a ser de 0,16 metros. Entonces, el área lo puedo calcular. ¿Cuánto va a ser ahora el caudal en B? Esa es mi nueva pregunta ahora, ¿cierto? El caudal en B va a ser el mismo, ¿cierto? El mismo que usé el caudal en A. ¿Por qué es el mismo? Recuerden la teoría. Nosotros los problemas que resolvemos, o sea, de esto del segundo parcial, son bajo conceptos de continuidad. O sea, y la ecuación de continuidad me dice que el caudal permanece constante, ¿cierto? A lo largo de la tubería. Entonces, el caudal que voy a utilizar acá en B va a ser el mismo que voy a usar acá. El mismo.
¿Por qué? Por continuidad, ¿cierto? Entonces mi única tarea es despejar nomás. Despejo la velocidad en B y reemplazo. Entonces fíjense que he reemplazado el mismo caudal. Eso por continuidad, ¿cierto? Entonces, también he reemplazado el área, que es pi por diámetro. Este ya es su diámetro, que está acá. Reemplazo el diámetro y lo divido entre 4. Entonces, todo eso en calculadora y me va a arrojar ese valor. Entonces, conocidas las velocidades, conozco las velocidades, conozco la diferencia y conozco ZB, ya tranquilamente puedo calcular H sub L. Y eso es reemplazar, ¿cierto? Y es calculadora nomás. Entonces, esa era, reemplazo los datos, la diferencia, las velocidades y la altura topográfica, y me va a arrojar ese valor de ahí, H sub L. Entonces, esa era la solución del problema. O sea, es muy parecido, ¿cierto?, al anterior ejercicio que vimos en la anterior clase. Entonces, para este nomás tendría que analizar el manómetro nomás. Y lo mismo que el anterior problema. No sé si tienen alguna duda del ejercicio. Pueden preguntar alguna pregunta. Ya. Bueno, me gustaría darle esta aclaración, ¿no? Del problema. Es que puede ser, miren, que por alguna razón el tiempo y todo eso, ¿cierto?, no les dé. Entonces, el ingeniero ha visto que le da poco tiempo también. Entonces, esto como una diferencia, cuando el diámetro de la tubería se duplica, como fue en este caso, ¿cierto? En vez, el diámetro en B se duplicó que en A, ¿cierto? Entonces, en A, ¿cuánto era? Era 2 pulgadas. En B ya es 4 pulgadas el diámetro ahí. Entonces, cuando sucede eso, y ustedes quieran calcular la velocidad, ¿no?, que circula por el fluido, entonces la velocidad va a ser 4 veces mayor que la sección pequeña. Eso como una sugerencia. O sea, ¿qué me quiero referir con eso? Que la velocidad en A, que está circulando por la tubería en A, es 4 veces mayor a la tubería en B. O sea, 4 veces mayor a la tubería en B. Esto hace velocidad en A. Entonces, eso como una sugerencia, ¿no? Si es que en algún caso le falta el tiempo y todo eso, porque eso solamente cuando se duplica la tubería, o sea, el diámetro, ¿no? O sea, si acá era 2 pulgadas, acá va a ser 4 pulgadas. Entonces, si se presentan esos casos cuando se duplica el diámetro y ustedes no le da el tiempo, entonces pueden aplicar esto, que la velocidad en A directamente es igual a 4 veces mayor a la velocidad en B. Entonces, y pueden comprobarlo acá. Multipliquen si quieren 0,49 todo esto por 4 y le va a arrojar este valor de acá. Entonces, eso como una recomendación, ¿cierto? Si es que por ahí el tiempo, pero solamente para tuberías donde se duplica el diámetro, solamente para eso. Así que, eso, ¿no? Yo lo hacía eso en mis exámenes y me iba bien, ¿no? O sea, con el tiempo también me daba tiempo para corregir. Eso como una sugerencia ahí. Y bueno, otra aclaración es la válvula. La válvula no tiene función acá, solamente hace referencia a la pérdida de carga por accesorio. Este cuadrado de acá que ustedes ven es la válvula, ¿cierto? Que me regula el flujo del agua o del fluido. Entonces, solamente me provoca la pérdida de carga, el H sub L, la válvula. Ya. Entonces vamos a resolver otro problema ahora. Este de acá, ¿no? Que es también sencillito el de acá. Es un modelo también de examen. Este ejercicio de acá. Entonces, para este problema, lo que me dice el enunciado es lo siguiente. Miren. Un sifón de... Ya. ¿Qué es lo que me dice? Un sifón de 50 milímetros de diámetro descarga aceite cuya densidad relativa es 0,82 desde un recipiente, tal como se muestra en la figura. Si la pérdida de carga entre el punto 1 y 2 es de 1,50 metros y entre el punto 2 y 3 es de 2,40 metros, nos pide determinar el caudal de descarga del aceite
a través del sifón. Además, me pide determinar la presión en el punto 2 del sifón, en kilopascales. Entonces, para la solución de este problema, ¿cómo tienen que resolverlo? Ya. ¿Cómo tienen que resolver este problema? Miren, lo que me está dando es este esquema, ¿cierto? En este esquema, ustedes podrán ver, ¿cierto? Que tengo este tanque en el cual está unido a este sifón de acá. No, perdón. Sí, por acá se me está disparando el agua por esta tubería de acá, que tiene un diámetro de 50 milímetros. Entonces, el aceite se me está disparando. Entonces, para la solución del problema, ustedes tienen 3 puntos para analizar. El punto 1, punto 2 y el punto 3. ¿Por qué le digo esos 3 puntos? Por los datos, ¿cierto? Las pérdidas de carga. O sea, me está diciendo el enunciado que la pérdida de carga entre el punto 1 y el punto 2, ¿cuánto es? Es 1,50. Entre el punto 2 y el punto 3, ¿cuánto es? Es 2,40. ¿Cuánto es el total? ¿Cuánto es la pérdida de carga total? Entonces, yo para la solución de este problema de acá, para la solución de este problema acá, tengo que ver qué puntos son los convenientes para analizar. O sea, cuáles son esos puntos en el cual las incógnitas no sean demasiadas y me permita resolver el problema. Entonces, eso es lo que yo tengo que, lo que tengo que hacer para este ejercicio. Entonces, preguntémonos, miren, si yo analizo el punto 1 y 3, porque ustedes si quieren pueden analizar el punto 1 y 2, o pueden analizar el punto 2 y 3, no hay problema en eso, pero tienen que tener en cuenta las incógnitas, o sea, el número de esos incógnitos al momento de simplificar, ¿cierto? Entonces, miren, yo voy a analizar el punto 1 y 3. Entonces, analizar el punto 1 y 3, como hay un fluido en movimiento, aplico, ¿cierto? Aplico la ecuación de Bernoulli. Entonces, ustedes ya saben ya, para aplicar la ecuación de Bernoulli en pérdidas de carga, defino el sentido. Y este es mi sentido, de 1 en 3. ¿Por qué? Porque me está diciendo el enunciado que el caudal de descarga a través del sifón, o sea, se está descargando por acá el fluido, ¿cierto? Se me está disparando por el punto 3, lo que significa entonces que está partiendo del punto 1 y está saliendo por el punto 3. Entonces, analizo, ¿cierto? La ecuación de Bernoulli en 1 y en 3. Entonces, es fórmula esto. Aplico la fórmula de Bernoulli, que ya la conocen, esta expresión, obviamente respetando el signo del H sub L, que es la pérdida de carga, que siempre va a ser positivo en el fluido saliente. Entonces, aplico la ecuación de Bernoulli y me pregunto, ¿cuáles son las variables que voy a simplificar? Entonces, esto ya es con conceptos teóricos, ¿cierto? Tengo que preguntarme. Entonces, me pregunto en el punto 1, ¿será que hay presión en 1? ¿Será que hay presión en el punto 1? Justamente acá. No, ¿cierto? No hay presión en 1. La presión en 1 se anula. No hay presión ahí. Entonces, esta presión se me anula. ¿Por qué se anula? Porque está en contacto con la atmósfera. Nosotros habíamos dicho que cuando resolvemos problemas de la ecuación de Bernoulli, cuando resolvemos problemas de la ecuación de Bernoulli, las presiones atmosféricas no se toman en cuenta, valen 0. Entonces, yo lo anulo la presión en 1, se hace 0. ¿Será que hay presión en 3? ¿Será que hay presión en 3? No, ¿cierto? No hay presión en 3, porque la presión en 3, ¿cuánto es? Es 0 también, ¿cierto? Porque ¿cuál es la presión que actúa sobre el punto 3? Justamente acá. ¿Cuál es? Es la atmosférica. Entonces, la presión atmosférica no hay en la ecuación de Bernoulli. Se anula, es 0. Entonces, ahora me pregunto sobre las elevaciones. ¿Será que hay altura topográfica en 1? Eso depende del eje de referencia, ¿cierto? Eso depende del eje de referencia. Entonces, ustedes tienen que ver dónde pueden trazar su eje de referencia. Entonces, yo en este caso voy a trazar acá mi eje de referencia, miren. Bueno, está chueca esa línea. Este va a ser mi eje de referencia, miren. Al momento de analizar las zetas, este va a ser mi eje de referencia. Entonces, fíjense que a partir de este eje de referencia,
¿cuánto yo tengo que subir para llegar al punto 1? ¿Cuánto tengo que subir para llegar al punto 1? Tengo que subir 5 metros, ¿cierto? Tengo que subir 5 metros y de esa forma voy a llegar al punto 1, o sea, acá. Entonces, sí hay valor para Z1, no lo simplifico, porque sí estoy subiendo 5 metros. Entonces, Z1 no lo simplifico, lo conservo. Ya. En cambio, Z3, ¿será que se simplifica? Sí, ¿cierto? Se me anula este Z3 porque no hay Z3. ¿Por qué? Porque ¿cuánto me estoy elevando con respecto al eje de referencia? Nada, ¿cierto? Está en el mismo eje de referencia. No estoy subiendo nada para llegar al punto 3. Entonces ahí su altura es 0. Por eso se me anula. Entonces, ahora me pregunto sobre las velocidades. ¿Será que hay velocidad en 1? No, ¿cierto? No hay velocidad en 1. Porque habíamos dicho que la velocidad cuando desciende de un tanque, esa velocidad de descenso en un tanque, como es bastante grande el tanque o el recipiente, entonces la velocidad tiende a 0. Entonces la velocidad acá no se la toma en cuenta, se anula, es 0. Entonces la velocidad acá la simplifico, es 0. En cambio, en el punto 3 sí hay velocidad. ¿Y por qué hay velocidad? Porque es la velocidad con la cual se me dispara el fluido. O sea, por acá en el punto 3 se me está escapando, ¿cierto? Como una manguera que dispara el agua, se me está disparando ahí el fluido. Entonces, por eso es que la velocidad en 3 no lo anulo, se conserva eso. O sea, no lo simplifico, es la velocidad en 3. Entonces, esa es la expresión que me ha quedado. Entonces lo anoto, ¿cierto? Lo anoto, la expresión, y obtengo esto de acá. Entonces, esta expresión de acá es la que obtuve al simplificar, ¿cierto? La ecuación de Bernoulli. Obviamente bajo conceptos teóricos, que la presión se anula, que la elevación es 0 porque no estoy subiendo nada. Entonces, esta es la expresión que obtengo. Y fíjense en la expresión. Yo conozco todo menos la velocidad en 3, ¿cierto? Que es mi incógnita. Entonces voy a despejar la velocidad en 3. ¿Y por qué despejo la velocidad en 3? Porque una vez conocida la velocidad, tranquilamente puedo calcular el caudal, que es nomás área por velocidad. Entonces, esa era la razón de aplicar la ecuación de Bernoulli, de poder encontrar la velocidad con la cual se me dispara el fluido. Entonces, despejo nomás la velocidad. Entonces, miren, despejando, voy a obtener esta expresión de acá. Este pasa al otro lado con negativo y el 2G pasa a multiplicar. Saco la raíz y reemplazo los datos y obtengo esa expresión de ahí. Miren, 2 por 9,81, ¿cierto? 2 por 9,81 multiplicado por la diferencia. 5, que es Z1, porque vale 5 metros, que es lo que he subido, menos H sub L. H sub L, ¿cuánto es? Es la pérdida de carga total, ¿cierto? Que hay desde el punto 1 hasta el punto 3. Se unen al mismo enlace ya. Nos queda menos de un minuto y... Ya. Continuando entonces, ¿no? Bueno, lo que habíamos hecho era despejar, ¿cierto? Una vez analizada la ecuación de Bernoulli, simplificando variables, había despejado H sub L. Entonces, al despejar H sub L, había obtenido esta expresión de acá. Perdón, despejé velocidad en 3. Esta era mi incógnita y despejé velocidad en 3. Entonces, obtuve esta expresión de acá. Entonces, vemos quedado hasta ahí. Mi única tarea ahora era reemplazar datos. Entonces, tengo que reemplazar datos en la expresión. Entonces, fíjense que el exponente va a pasar como raíz, ¿cierto? De la velocidad en 3. Entonces, reemplazo. ¿Cuánto vale? 2 es constante. Gravedad vale 9,81. No hay problema en eso. Paréntesis. Z1, ¿cuánto vale Z1? Vale 5 metros, ¿cierto? ¿Por qué dijimos que vale 5 metros? Porque es la elevación que tiene el punto 1, que es el que estoy analizando, con respecto al eje de referencia. Entonces, eso vale Z1, vale 5 metros. Está acá, es 5 metros. ¿Cuánto vale H sub L? Fíjense los puntos que estoy analizando.
es el 1 y el 3, ¿cierto? Entonces, ese H sub L es la pérdida de carga total. O sea, ¿por qué? Porque está partiendo del punto 1 del fluido, está viniendo por acá y está viniendo hasta acá. Entonces, la pérdida de carga entre el punto 1 y el punto 3 es el total porque ha recorrido, ¿cierto?, todo el circuito. Entonces, ha partido del punto 1 y ha llegado al punto 3. Esa pérdida de carga entre el punto 1 y 3 no hace más que la suma que hay entre el punto 1 y 2, que solamente es este tramo de acá, y el punto 2 y 3, que es de acá hasta acá. Entonces, por eso es que lo sumo. O sea, 1,5 más 2,4, lo sumo. Entonces, me queda esa expresión de ahí, miren. He reemplazado datos nomás. Y ojo con la pérdida de carga, ¿cierto? Tienen que sumarlo para este caso. Entonces, su única tarea es despejar, ¿cierto? Pero reemplazar en la calculadora y le va a arrojar ese valor. Esa es la velocidad en 3. O sea, la velocidad con la cual el fluido se me está disparando, ¿cierto? Por el punto 3. O sea, por acá. ¿Cierto? El fluido. Entonces, esa es la velocidad en 3. Entonces, por ahí se me está disparando el fluido. Entonces, es 4,64. Ya. Con la velocidad, yo puedo calcular el caudal, ¿cierto? Porque el caudal no es más que el área por la velocidad. ¿Y por qué calculo el caudal? Por el enunciado, ¿cierto? El inciso A me dice el caudal de descarga. O sea, cuánto se está descargando a través del sifón. Entonces, eso es lo que yo quiero calcular, el caudal de descarga. Y eso lo puedo calcular con el área y la velocidad. Entonces, es solamente fórmula para el caudal. Bueno, no la tengo, por favor, lo voy a borrar esto. Ah. Bueno, entonces, para calcular el caudal dijimos que es por medio de la velocidad, ¿cierto? Porque ya conozco la velocidad en 3. Entonces, caudal no es más que fórmula. Uso la fórmula de caudal, de descarga, obviamente, que es en el punto 3, donde se me está disparando el fluido. Y es eso ahí. Reemplazo el área, que no es más que el diámetro multiplicado, diámetro al cuadrado sobre 4 por pi, ¿cierto? Solamente reemplazo. Ahí también, ese es el área. Es diámetro al cuadrado, porque es 0,05 metros. El diámetro me daba en milímetros. Lo único que hago lo transformo nomás. Lo transformo a metros y es ese valor. Lo divido entre 4 multiplicado por pi. Es el área, ¿cierto? El área del círculo ahí, de la sección por donde se está disparando el fluido. Entonces, reemplazo el área y lo multiplico por la velocidad. La velocidad en 3, que es lo que acabo de calcular, que es esto de acá. Entonces, todo eso calculadora y me va a arrojar el caudal. Ese es el caudal por el cual el fluido se me está disparando, o bueno, es el caudal por el cual el fluido está circulando por toda la tubería. Entonces, ese es el caudal en 3. O sea, no solamente es el caudal que me está disparando por acá, ¿cierto? No, también es el caudal que me está circulando por acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es continuidad y los caudales son iguales, ¿cierto? A lo largo de toda la tubería. Entonces, ese es el caudal, que como le digo, es este de acá, o el de descarga. Eso por continuidad. Entonces, esa era la solución del inciso A para este problema. Ahora vamos a analizar el inciso B, que es la presión en el punto 2. Entonces, como podrán ver, esto de acá es fórmula. Mucho cuidado con el H sub L. Ahí pueden tener problemas. Y también al momento de analizar los puntos. A medida que lo vayan practicando, ya como que van a saber, ¿cierto?, qué puntos van a analizar. Entonces, obtengo eso. Ahora voy a encontrar el inciso B. Ya. El inciso B me dice la presión en el punto 2 del sifón. Y esto en kilopascales. Entonces, ¿cuánto? Para analizar la presión en el punto 2, entonces, nuevamente tengo que agarrar 2 puntos, ¿cierto? Para aplicar la ecuación de Bernoulli.
Entonces, ¿cuáles van a ser esos puntos que voy a analizar? En este caso voy a analizar los puntos 1 y 2, obviamente considerando el flujo de la tubería. Esto ya lo sé, ¿cierto? Va en este sentido el flujo de la tubería, hacia abajo. Entonces, analizando el flujo de la tubería del punto 1 al punto 2, aplico, ¿cierto? Aplico la ecuación de Bernoulli y esa es la expresión. Entonces, una vez aplicada la ecuación de Bernoulli, voy a preguntarme, ¿cierto? ¿Qué variables puedo simplificar? O sea, ¿cuáles son esas variables que se me van a anular? Entonces, estoy analizando este y este de acá. Entonces, comienzo con las presiones. ¿Habrá presión en 1? No la hay, ¿cierto? Eso lo vimos en la anterior, también en la anterior página. El punto 1 está sometido a la presión atmosférica. Entonces, no hay presión acá, porque no se toma en cuenta la atmosférica. Entonces, presión en 1, lo anulo. Presión en 2, ¿será que hay presión en 2? Sí la hay, ¿cierto? Porque el fluido está confinado, o sea, está atrapado. Entonces, sí hay presión ahí. O sea, el fluido no está en contacto con la atmósfera. Por ende, hay presión ahí en el punto 2. Entonces, esa variable no la simplifico, la conservo. Z1, la altura topográfica. ¿Será que hay Z1 en el punto 1? Si no la hay, ¿cierto? O bueno, va a depender de su eje de diferencia. O sea, el Z1 va a depender de ustedes, donde ustedes pongan su eje de referencia, ¿cierto? Por eso es muy importante donde tracen su eje de referencia. Yo en este caso, mi eje de referencia voy a trazarlo acá. Justamente ahí. A ver, voy a ver si dice eso. Sí, eso dice. ¿Por qué le digo que voy a trazar mi eje de referencia ahí? Porque para facilidad de cálculo, ¿cierto? Para poder simplificar el valor de Z1, ya que como el eje de referencia es esta línea azul de acá, línea de referencia también, ¿sí? Entonces, como ese es el eje de referencia, ¿cuánto estoy subiendo para llegar al punto 1? Nada, ¿cierto? Por eso es que este término se me anula. O sea, porque la elevación ahí es 0. Entonces, como esta es mi línea de referencia, acá vale 0. O sea, el Z1. En cambio, Z2 sí tiene valor, porque partiendo del eje de referencia, ¿cuánto estoy subiendo para llegar al punto 2? 2 metros, ¿cierto? Estoy subiendo 2 metros. O sea, 2 metros para llegar al punto 2. Entonces, Z2 no lo simplifico. Eso se conserva nomás, porque es un dato. Entonces, ahora voy a analizar las velocidades. Y es el mismo, ¿cierto? El mismo procedimiento. ¿Habrá velocidad en 1? No la hay, ¿cierto? Porque la velocidad desciende tan lentamente que tiende a 0. O sea, es un valor bastante bajo. Entonces, la velocidad en 1 lo anulo. Ahora, la velocidad en 2. ¿Habrá velocidad en 2? Sí la hay, ¿cierto? Sí hay velocidad en 2. ¿Y por qué hay velocidad en 2? Porque el fluido está circulando por una tubería bastante pequeña. Entonces, sí se toma en cuenta esa velocidad. Es 0,05 metros. Entonces, la velocidad en 2 no la simplifico, la conservo. Entonces, ese es mi análisis. Ahí concluye. Entonces, una vez concluido el análisis, esos van a ser mis datos. O sea, lo que he obtenido al simplificar las variables. Entonces, solamente de acá, su única tarea es despejar su incógnita, ¿cierto? Que es la presión en 2. Entonces, mi única tarea es despejar P sub 2. Entonces, despejando, voy a obtener esa expresión de ahí, miren. Esa va a ser la expresión. Entonces, al ojo ya se ve que va a ser negativa la presión, ¿cierto? Va a ser negativa. Entonces, mi única tarea es desplazar datos. Z2 sí lo conozco, ¿cierto? Vale 2 metros, porque es lo que subí para llegar al punto 2. Entonces, Z2 sí lo conozco. Velocidad en 2, eso no lo conozco, ¿cierto? No lo conozco la velocidad en 2, pero ya sabrán que la velocidad uno lo puede calcular mediante la ecuación de caudal, o el caudal pueden calcularlo también en función de la velocidad. O sea, cuando quieran calcular caudal o quieran calcular velocidad, usen esta fórmula, ¿cierto? La de caudal, la de ahí. Eso cuando quieran calcular caudal o velocidad, usen esta fórmula, porque el área en casi todos los ejercicios le va a dar el diámetro, y el área no es complicado hallar. Entonces, usen la fórmula de caudal. En este caso, yo la velocidad 2 la voy a calcular, ¿cierto? Con la fórmula de caudal. Entonces,
caudal sí lo conozco, ¿cierto? Era un dato. Bueno, lo había calculado en la anterior página. El área conozco el diámetro, entonces sí puedo calcularlo, ¿cierto? Sí puedo calcular el área en base al diámetro. Tarea es de despejar. Despejo la velocidad en 2, obtengo esa expresión de ahí, y mi única tarea es reemplazar. Reemplazo los datos, obviamente reemplazo el caudal, reemplazo el diámetro, y obtengo la velocidad en 2. Entonces, fíjense que al momento de reemplazar los datos en la fórmula de la velocidad, me ha dado que este valor de acá es lo mismo que había calculado en la anterior diapositiva. ¿Cuánto era la velocidad en la anterior página? Era este mismo valor, ¿cierto? ¿Por qué es el mismo valor? Algunos se preguntarán, pero ¿por qué es el mismo valor, ¿cierto? Entonces, porque el diámetro es el mismo, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Cuando la tubería tiene el mismo diámetro, las velocidades son iguales. Entonces, en el punto 2 y en el punto 3 son las mismas, el mismo diámetro. O sea, no había un cambio de sección. Entonces, la velocidad ahí es la misma. El caudal también va a ser el mismo, ¿cierto? Por continuidad. El caudal es acá lo mismo, acá lo mismo. Entonces, con esas conclusiones, acá sí o sí tendría que darle la misma velocidad que en la anterior, ¿cierto? En la anterior diapositiva. Entonces, si no le daba, entonces en algo le estaban pelando, o capaz al momento de reemplazar en la calculadora, güey. Pero sí o sí tenía que darle la velocidad en 2, la misma que la velocidad en 3. Por esas razones, ¿cierto? Mismo diámetro, eso es lo fundamental, mismo diámetro. Y lo otro que es continuidad, porque es el mismo caudal. Entonces, con eso hallo la velocidad en 2 y es reemplazar. Reemplazo, acá está, reemplazo los datos y pongo todo eso en la calculadora. Pero antes, fíjense, miren, Z2 ya sabemos, es 2 metros, porque he subido 2 metros para llegar al punto 2. Velocidad en 2 es lo que acabo de calcular, ¿cierto? Está acá. H sub L. No vayan a poner el total de H sub L, muy importante eso. Solamente el H sub L que hay entre el punto 1 y el punto 2. Solamente eso, porque esos son los puntos que yo he analizado. O sea, el punto 1 y el punto 2. Entonces, ¿cuánto es la pérdida de carga entre el punto 1 y el punto 2? Me lo da, ¿cierto? Me lo da como dato. Está acá. Es 1,50 metros. Entonces, entre el punto 1 y el punto 2, solamente se me ha perdido 1,50 metros de la energía total. Cuando llega al punto 3, ya he perdido 2,40 metros de la energía total. Entonces, eso es muy importante. No vayan a reemplazar el total, o sea, no vayan a reemplazar H sub L, no vayan a sumarlo. Solamente entre el punto 1 y el punto 2. Es esto de acá. Entonces, todo eso en calculadora le va a arrojar ese valor de ahí, ¿cierto? 4,6 metros. Solamente despejan la velocidad en 2, despeja, perdón, la presión en 2 despeja, le va a arrojar ese resultado. 820 es la densidad, ¿cierto? La densidad del fluido que está circulando, y 9,81 es la gravedad. ¿Por qué? Porque sabe, ¿cierto?, que peso específico no es más que densidad por gravedad. Entonces, eso es lo que he hecho. La densidad, que es 820, lo he multiplicado por la gravedad y así he hallado el peso específico. Y esa es la presión en 2, que es menos 37.003, ¿cierto? 32 pascal. Me los pedía en kilopascales, entonces lo divido nomás, ¿cierto? Lo divido entre 1000. Y ese es el resultado del ejercicio. Si tienen preguntas pueden hacer, no hay duda en eso, no hay problema. Bueno, esto se podrían haber ahorrado, ¿cierto?, el tiempo en hacer esto. Solamente le ponían la conclusión ahí. Las velocidades son las mismas porque el diámetro es el mismo. Continuidad, porque el caudal es el mismo. Podían ahorrarse este cálculo y directamente reemplazar acá la velocidad que habíamos calculado anteriormente. Entonces, eso es la solución de este problema. Bueno, me gustaría aclararle también una duda. El explicarle por qué, ¿cierto?,
¿por qué nosotros consideramos de que la velocidad que sale por un tanque, o sea, esa velocidad de descenso, es un número que tiende a cero? Porque si se habrán dado cuenta en varios ejercicios que hemos resuelto, las velocidades en tanque, ¿cierto? Son tan pequeñas que tienden a cero, ¿cierto? Son pequeñas que tienden a cero. Entonces, la razón es porque, miren, nosotros cuando calculamos la velocidad, si se pudiera calcular la velocidad, obviamente, seguramente le van a dar valores pequeños, no tan pequeños, sino que 0,1, digámoslo así, 0,1. O sea, no es un valor que tienda a 0, ¿cierto? Porque está al primer decimal, está el número. Entonces, digamos que esa sea la velocidad con la cual el fluido desciende por un tanque. Entonces, no habría razón, ¿cierto?, de por qué simplificarlo si no es un valor que tienda a 0. Entonces, fíjense que al momento de reemplazar esta velocidad de acá, al momento de reemplazar en la ecuación de Bernoulli, fíjense, al momento de reemplazarlo acá, o sea, al momento de reemplazar, yo tengo que elevar al cuadrado esta velocidad, ¿cierto? Esta velocidad acá tengo que elevarlo al cuadrado, y al elevarlo al cuadrado, eso va a minimizar más su valor. O sea, ¿cuánto es 0,1 elevado al cuadrado? Me da 0,01. O sea, se hace más pequeño, ¿cierto? Más pequeño aún. Es 0,01 metros sobre segundo, ¿cierto? Se hace más pequeño. Y se va a hacer más pequeño aún cuando lo divida entre 2 y cuando lo divida entre la gravedad, que es 9,81. Se me va a hacer esto de acá, miren, acá tengo mi calculadora. Se me va a hacer ¿cuánto? Se me hace 0,000051 me da, redondeado. Entonces, fíjense que este valor ya podríamos decir que tiende a 0, porque son varios ceros, ¿cierto?, por delante. Son 3 ceros, miren ahí. Entonces, este valor ya podríamos decir que tiende a 0. Y es la razón por la cual nosotros siempre anulamos este término de acá. El por qué la velocidad se anula, ¿cierto? Porque tiende a 0. Entonces, esa es la razón, ¿no? Porque se eleva al cuadrado y aparte de elevarlo al cuadrado, se divide entre 2g y me da este resultado, miren, 0,001. Entonces, este valor sí podríamos decir que tiende a 0. Entonces, es la razón por la cual nosotros, en varios ejercicios que hemos resuelto, hemos simplificado, ¿cierto?, ese valor de la velocidad. Entonces, eso quería aclararles también. Eso para que también no lo hagan muy mecánico los problemas. O sea, entiendan el porqué de las cosas. No sé si tienen dudas del ejercicio, para que pasemos al otro problema. Ya. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a resolver ahora este ejercicio de acá, que también es un modelo. Están acá, por si acaso, los modelos que estamos resolviendo. No sé si lo ven en la pantalla. Estamos a resolver ahora. El ejercicio número 5, dice, problema número 5. Vamos a resolver este de acá. Este ya lo resolvimos en la anterior clase. Y este de acá, de este tanque, es genérico. O sea, no, es deducido una fórmula nomás. Es genérico este ejercicio acá. Entonces vamos a resolver este de acá, el problema número 5 de este PDF. Ya hemos resuelto casi todo ya. Este ya lo hemos resuelto. Este era el de su tarea, que estaba haciéndolo, pero no le ha acabado aún la diapositiva. Para otra clase será. Miren, este es el mismo modelo. O sea, mi idea era eso, ¿cierto? O sea, resolver todos los modelos de exámenes. Porque han visto que el ingeniero repite modelos, ¿cierto? Repite modelos de exámenes. Y así para que puedan estar hachas, ¿cierto? Con todos los modelos y tranquilo en el examen le va a ir bien. Porque el primer parcial le subimos todo. ¿Dio tarea el ingeniero? No. Ese lo que digo que de tarea fue hace tiempo ya. Hace tiempo. Ah, ya. Un mes creo que. Ah, ya. Pensé que dio Empezamos a recién. resolver ese ejercicio.
Este es uno de los más complicaditos, de lo que es esto de acá de ecuación de Bernoulli, lo que es hidrodinámica. ¿Por qué? Porque se aplican algunos conceptos que no lo hemos visto anteriormente. Entonces este como que es medio complicado, no este ejercicio. Pero bueno, vamos a resolver entonces. ¿Qué es lo que nos dice? Una tubería de 15 centímetros de diámetro y 480 metros de largo. Transporta agua desde el punto A hasta el punto B. Entonces, con eso ya me está dando el sentido, ¿cierto? Porque me está diciendo que va desde el punto A hasta el punto B. Es decir, ¿cuál va a ser el sentido del flujo? Va a ser este de acá, ¿cierto? Una flechita hacia arriba, desde el punto A hasta el punto B. Y eso es muy importante para conocer el signo de H sub L, ¿cierto? O sea, de la pérdida de carga. Entonces, con eso ya me está dando el sentido del enunciado. Entonces, además me dice que sabiendo que el punto A se encuentra a una altura H sub A de 12 metros. Entonces, acá está, acá hay una línea que podríamos llamarle eje de referencia o línea de referencia que me conduce hasta el punto A, que me sube 12 metros. El punto B está a 28 metros, como vemos en el esquema. Y que la tensión cortante debido a la fricción entre el líquido y las paredes del tubo es igual a 1,95 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Esta tensión cortante la vamos a usar cuando analicemos las fuerzas que intervienen en el sistema. O sea, va a haber una fuerza de fricción, ¿cierto? Que va a evitar el flujo de movimiento. Entonces, ahí es donde vamos a usar esta tensión cortante para calcular esa fuerza de fricción. Entonces, me da su valor y en base a eso me pide determinar la diferencia de presiones. P sub A menos P sub B. O sea, la diferencia, ¿cierto? La resta de presión que hay entre A y B. Y también me pide calcular la pérdida de carga. Ya. Entonces, partiendo del enunciado, lo que hago nomás es anotar mis datos. Estos son mis datos que me da. Hago las transformaciones correspondientes, ¿cierto? Me da la tensión cortante, que es 1,95 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Transformo, ¿cierto? Transformo a Newton sobre metros cuadrados. Este es Pascal, ¿cierto? Newton sobre metros cuadrados es Pascal. Entonces, ese kilogramo fuerza lo llevo a newtons. ¿Cómo? Ustedes saben, ¿cierto? Que un kilogramo es 9,81 newtons. Entonces, solamente lo transformo. Solamente tienen que multiplicarlo por 9,81. Bueno, no soy muy bueno dibujando. Escribiendo, pero... Entonces, transformo. El diámetro también lo transformo. Y lo demás ya todo está en metros. Ahí no tengo que hacer nada. Entonces, esos son mis datos. Ya están transformados con las unidades correspondientes. Entonces, mi única tarea ahora es la solución. Y como le había dicho, ¿cierto? Para la solución de este problema, tienen que analizar todas las fuerzas que intervienen sobre el sistema. O sea, es como un ejercicio de empuje hidrostático, ¿cierto? Nosotros analizamos el peso, analizamos el empuje, y dependía, ¿cierto?, de la cantidad de flujo. En este caso, en este ejercicio, tienen que analizar las fuerzas que intervienen. O sea, ¿y cuáles son esas fuerzas que intervienen sobre el sistema? Pues bueno, la primera de ellas es esta de acá. Es la fuerza que hay en el punto A. O sea, es esa fuerza que se aplica, ¿cierto? O sea, que es producto de esta presión en A, que me está produciendo que el fluido se me eleve, ¿cierto? Entonces, en el punto A hay esta fuerza. Está acá, miren. La fuerza en A es nomás presión por el área. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale esa fórmula, cierto? Ustedes saben por definición que la presión no es más que la fuerza sobre el área, ¿cierto? Lo único que hago es despejar. Despejo la fuerza y obtengo esta expresión. Entonces, presión en A multiplicado por el área, que es el área de la tubería, ¿cierto? De la sección de la tubería. Entonces, mi única tarea es reemplazo. Reemplazo datos y obtengo esa expresión. Miren. Presión en A, como no lo conozco, entonces no reemplazo nada. Área, puedo conocerlo, ¿cierto? Porque conozco el diámetro, era 15 centímetros. Entonces, ¿cuánto va a ser el área?
pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, esa es la expresión para calcular la fuerza en el punto A. O sea, acá en el punto A. Esa es la expresión. ¿Qué otras fuerzas más intervienen? ¿Qué otras fuerzas más? Ya analicé una. Ya analicé la fuerza que hay en A. Voy a analizar ahora esta otra fuerza, la fuerza en B. Y algo muy importante acá. La fuerza en B se caracteriza porque va en sentido opuesto a la primera. Esto por Newton, ¿cierto? Acción, a toda acción hay una reacción. Entonces, esta fuerza en B ya se está oponiendo a que el fluido ascienda, o sea, que me circule, ¿cierto? En ese sentido hacia arriba. Entonces, la fuerza en B, lo mismo que la fuerza en A, va a ser la presión que hay en B multiplicado por el área. Entonces, la fuerza en B es así, ¿cierto? Entonces, este es el sentido, o sea, el sentido del flujo. Entonces, el sentido porque me está yendo del punto A hasta el punto B. Este es el sentido del flujo. Entonces, le había dicho que la fuerza en B es en sentido opuesto, ¿cierto? A la fuerza en A. Se está poniendo al movimiento del fluido. Entonces, la fuerza en B, la misma expresión, miren, presión en B multiplicado por el área. Entonces, mi única tarea, lo mismo. Reemplazo datos y voy a obtener esa expresión. La presión en B no lo conozco, por eso es que lo conservo. El área va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, esa es la expresión para la fuerza en el punto B. ¿Qué otra fuerza más interviene en el sistema? ¿Qué otras fuerzas más? Aún me falta analizar otra fuerza. Voy a analizar ahora el peso del fluido. El fluido tiene un peso, ¿cierto? O sea, tiene una cierta masa. Entonces, la masa tiene un peso. Entonces, el peso ya lo saben, es un vector que siempre va en sentido hacia abajo y es vertical. Entonces, este es el peso, ¿cierto? Entonces, ese peso lo voy a calcular. Voy a calcular su valor numérico. ¿Cuánto vale el peso? Miren, nosotros ya sabemos que el peso no es más que el peso específico multiplicado por el volumen. Como es peso específico de este líquido, porque quiero calcular el peso del líquido, entonces calculo el peso específico del líquido multiplicado por el volumen. ¿El volumen de quién? Del líquido. Entonces, fíjense que es solamente reemplazar. Peso específico del líquido es agua, ¿cierto? Es el peso específico del agua, porque es lo que me está diciendo el enunciado. ¿Dónde está? Bueno, dice que circula agua por el fluido, por eso es 9810. Acá también, transporta agua, está acá. Entonces, peso específico del agua es 9810. Si hubiese sido aceite, hubiese sido otro valor, ¿cierto? Sería la densidad del aceite multiplicado por la gravedad. Entonces, en este caso es agua nomás. Entonces, solamente reemplazo su valor. El volumen va a ser el volumen del cilindro o el volumen de la tubería. ¿Pero por qué el volumen de la tubería? Porque es el que contiene, ¿cierto?, el agua. O sea, es como un balde, miren. Un balde me dice la capacidad, ¿cierto? 18 litros. Entonces, ¿cuánto volumen de agua tengo en el balde? 18 litros, ¿cierto? Lo mismo ocurre acá. Esta tubería tiene una capacidad que es este volumen. Entonces, ese volumen es el del líquido. Entonces, es porque lo tiene contenido, ¿cierto? Al líquido. Entonces, ¿cuánto va a ser el volumen? Va a ser el área por la longitud, porque es un cilindro, ¿cierto? Es un cilindro. Entonces, el área nuevamente es lo mismo, ¿cierto? Es el área de la sección. Es lo mismo, ¿bien? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Lo mismo que acá. Es lo mismo. Y la longitud era un dato, era 480 metros. Entonces, esa es la expresión para el peso. Calculo el peso y voy a obtener su valor numérico. Entonces, ese es el peso del líquido. Entonces, pero fíjense algo muy importante acá. Sucede que yo cuando analice las fuerzas que intervienen en el sistema, no voy a poder trabajar con el peso, porque si hago una sumatoria de fuerzas verticales, fíjense que este está vertical. Entonces no puedo hacer la sumatoria de fuerzas, lo que significa entonces que ese peso tengo que descomponerlo en sus dos
componentes, ¿cierto? La vertical y la horizontal. Eso es lo que tengo que hacer. Y es lo que dice acá, miren. El peso va a tener una componente horizontal y una componente vertical. ¿Por qué le digo componente horizontal y vertical? Porque estoy asumiendo de que este es mi eje de referencia. Acá está Y y acá está X. Entonces, fíjense, ¿no? Este va a ser el peso. Componente vertical, perdón, componente horizontal y componente vertical. Entonces, fíjense que a mí la que me interesa para el ejercicio es solamente la componente horizontal, es decir, el peso multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces, solamente me interesa esto y no esto de acá, porque cuando yo haga mi sumatoria de fuerzas horizontales, que es lo que voy a hacer luego, entonces la que me está actuando es esta de acá, ¿cierto? Es esta de acá la que me está actuando, y no esta de acá abajo, y no esta de acá. Entonces, por eso es que lo descompongo. Descompongo, ¿cierto? El peso en sus dos componentes, en la horizontal y en la vertical. Obviamente asumiendo como eje de referencia el de acá. Entonces, como ven, entonces, para calcular esto, lo único que tengo que hacer es multiplicar por el ángulo. Y nuevamente me nace otra incógnita, porque no conozco el ángulo. Ese ángulo no lo conozco, ¿cierto? Entonces, el ángulo tengo que calcularlo. Pero, ¿cómo voy a calcular el ángulo? Está acá, mira. Determino el ángulo por medio de ese triángulo. Ese va a ser el triángulo que me va a determinar el ángulo. ¿Cuál es ese triángulo? Es este de acá, mira. Voy a anotar. Este acá. Este es su cateto y este es su longitud o su hipotenusa. Entonces, ese es el triángulo que está anotado acá, miren. HB menos HA, toda la altura en B, menos la altura en A. Eso, menos perdón, HB menos HA, me va a originar este cateto acá, ¿cierto? Este de acá. Ese va a ser el cateto adyacente del ángulo. Y la longitud es la hipotenusa, o sea, el largo de la tubería. Entonces, ¿cuál es el ángulo que quiero calcular? Este de acá. Que como podrán ver, este ángulo dita no es más que el mismo que acá, ¿cierto? Porque comparte la misma vertical y la misma, perdón, comparte esta vertical y esta horizontal de acá, ¿cierto? Es el mismo que acá. Entonces, al determinar ese ángulo, estoy determinando automáticamente este de acá. Entonces, fíjense, hago trigonometría, saco el coseno del ángulo y obtengo su valor. Va a ser 1,30. O sea, HB menos HA, ¿cuánto es? Reemplazo eso y lo divido entre la longitud. Es decir, 28 menos 12 dividido entre 480. Y me va a dar 1 sobre 30, perdón. Y ese va a ser el valor del coseno del ángulo. Lo voy a dejar de esa forma porque acá me pide coseno del ángulo, ¿cierto? Y no es necesario calcular el ángulo. Directamente con el coseno del ángulo lo multiplico por el peso. Entonces, esa era la forma para trabajar con el peso. No sé si tienen dudas hasta acá, alguna pregunta que tengan hasta este punto. Ya. Bueno, entonces, ese es la componente del peso, lo que tenían que analizar para el peso. Solo tienen que trabajar con este peso por el coseno del ángulo. Por eso es que determiné el ángulo. Acá no. Bueno, solo determiné el coseno del ángulo. El peso ya lo calculé ya, por fórmula. Entonces, ya he analizado 3 fuerzas, ¿cierto? Ya conozco 3 fuerzas que intervengan sobre el sistema. Aún me falta una. Me falta analizar una fuerza más. Y esa fuerza que me falta analizar es debido a la fricción. O sea, la fricción que tiene el fluido con las paredes por el cual está circulando. O sea, las paredes de la tubería. Entonces, esa fuerza de fricción, yo la calculo con la tensión cortante de fricción que me da como dato. Entonces, miren, acá está. La fuerza de fricción no es más que el producto que hay entre la tensión cortante multiplicado por el área de las paredes. Entonces,
ustedes sabrán, ¿cierto? La tensión cortante no es más que la fuerza dividida entre el área. Solamente despeja. Despeja y obtienen esta expresión. Entonces, fíjense, ¿no? Mi única tarea es reemplazar datos. Pero ojo, algo muy importante acá. Esa área no es la misma que acá, que hemos calculado. No es la misma que el área de la tubería, de la sección de la tubería. No es la misma. Es el área que está en contacto con el fluido. Por eso es que está acá, A sub P, que es el área de las paredes, ¿cierto? De la tubería. Ojo con eso. No vayan a poner acá pi por diámetro al cuadrado sobre 4. No es el mismo. Entonces, ¿a qué va a ser igual esa área? Esa expresión de ahí. Reemplazo la tensión cortante, que ya lo había transformado, es 19,1295, y lo multiplico por el área. Pero parece algo nueva, ¿cierto? Esa área para mí. Entonces, veamos qué significa el área. Pi por diámetro me representa el perímetro del círculo. Y la longitud es el largo. El largo. Se vuelven a unir ya al mismo enlace, por favor. Ya nos falta poco para acabar el ejercicio. Y se unen al mismo enlace. Lo voy a dejar compartir para que no nos interrumpa. Bueno, continuando, ¿no? con el ejercicio. Habíamos dicho que para la solución del problema tenemos que analizar todas las fuerzas que intervienen sobre el sistema. Ya analizamos 3, el peso, y también analizamos la fuerza en A y su contraria, ¿cierto? Que es la fuerza en B. Entonces ya analizamos esas 3 fuerzas. Ahora, había otra fuerza, ¿cierto? Que es la fuerza de fricción. Que la fuerza de fricción es una fuerza que, bueno, está acá, miren. Es esta fuerza acá, la de color azul, que la ven acá en el esquema. Entonces, la fuerza de fricción es debido, ¿cierto?, a que el fluido entra en contacto con las paredes de la tubería. O sea, las paredes de la tubería evita, ¿cierto?, de que, por la fricción, evita de que el fluido circule con normalidad. Entonces, para calcular esa fuerza, que lo ven acá en la figura, va en sentido contrario al flujo, al sentido del flujo. Esa fuerza lo calculamos mediante esta fórmula. Era la tensión cortante multiplicada por el área de las paredes. Entonces yo les decía que el área no es la misma que el área de la sección de la tubería. No es la misma, es otra área. O sea, es el área de las paredes. Entonces, ¿de dónde sale esa área? Miren, yo tengo esta tubería, ¿cierto? Bueno, no soy muy bueno. Tengo esta tubería, ¿cierto? Que está acá. Entonces, fíjense que el fluido está circulando por esa tubería. Bueno, vamos a hacer otro dibujo mejor. Entonces, como le había dicho, es el área que está en contacto con las paredes de la tubería. Entonces, va a ser uno así. Supongamos que esta es la tubería. Entonces, si yo al momento de multiplicar el perímetro, porque el perímetro de un círculo es pi por el diámetro. Pi por diámetro es el perímetro. Algunos libros usan 2 veces radio por pi. Es lo mismo, ¿cierto? Porque 2 veces el radio es el diámetro. Es lo mismo. Entonces, el perímetro es pi por diámetro. Entonces, ¿qué me representa el perímetro? El perímetro, ustedes saben, ¿no?, que no es más que la suma de todos los lados de una figura geométrica. O sea, si yo tengo un círculo, el perímetro va a ser esa línea, ¿cierto? O sea, yo lo estoy estirando nomás el círculo. Entonces, si yo tengo este círculo, su perímetro va a ser eso. Va a ser esta línea de acá, ¿cierto? O si quieren de un cuadrado, van a ser 4 veces el lado, ¿cierto? O sea, 4 veces un lado del cuadrado. Ese va a ser su perímetro. Entonces,
para nuestro caso, como es un círculo, miren, como es un círculo, o sea, un cilindro, el perímetro va a ser lo mismo, ¿cierto? Esto va a ser el perímetro del círculo. O sea, el círculo lo estoy desglosando, lo estoy estirando. Entonces, esto es el perímetro. Es pi por ¿cuánto? Por el diámetro, ¿cierto? Ese es el perímetro del círculo. Si yo a eso le multiplico la longitud, o sea, el largo, que es 480 metros, si a eso le multiplico el largo, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener esa área, ¿cierto? Ese área rectangular que ustedes ven ahí en la figura, ahí en la imagen. Entonces, ese es el área que está en contacto con las paredes, el fluido. O sea, lo único que he hecho es desglosar nomás la tubería, lo he desglosado en este rectángulo de acá. ¿Y qué obtengo? El perímetro por la longitud, me obtengo el área, ¿cierto? El área que está con las paredes, ¿cierto? En contacto con las paredes del fluido y que me produce la fricción. Entonces, esa es el área que ustedes tienen que reemplazar acá. Cuando ustedes resuelvan este ejercicio, si les toca, ¿no? Por tensión constante. Entonces, ese es el área. O sea, no es esta área de acá, no es la misma, es esta área de acá. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, reemplazando la ecuación del perímetro, reemplazando también el diámetro, la longitud, obtengo este valor, que es la fuerza de fricción. Y con eso he concluido con el análisis de todas las fuerzas en el sistema. Entonces, mi única tarea es hacer la sumatoria de fuerzas horizontales. No sé si tienen preguntas del primer paso, ¿no? Que es analizar la fuerza. Si tienen alguna duda. Ya. Bueno, entonces continuando, ¿no? Ya calculé todas las fuerzas. Ahora voy a hacer mi sumatoria. Mi sumatoria de fuerza, o de todas las fuerzas, ¿cierto? En el eje horizontal. Entonces, haciendo la sumatoria de fuerzas horizontales, aplico, ¿cierto? Aplico. Y acá están todas las fuerzas que yo he analizado, miren. Parece bastante, es largo, ¿cierto? Pero esas son las 4 fuerzas que he analizado. Presión en A multiplicado por el diámetro y al cuadrado sobre 4 es esto de acá, la fuerza en A. 83.211 es el peso. Pero yo les había dicho que el peso tengo que multiplicarlo por el coseno del ángulo, ¿cierto? Al momento de reemplazar, tengo que multiplicarlo por el coseno del ángulo. Entonces, al momento de multiplicarlo por el coseno del ángulo, de recién puedo hacer la sumatoria. Y está acá, miren. Esta es la componente nomás. Este 4.326 es la fuerza de fricción. Ojo con los signos. La única que es positiva es la fuerza en A, que es la que me está haciendo que el fluido ascienda, ¿cierto? Que suba. Ya todas las demás son negativas. Y son negativas porque se oponen al flujo. Entonces, estas de acá, peso, tensión, que me produce la fuerza de fricción, y la fuerza en B son negativas porque se oponen al movimiento. Entonces, ojo con eso. Los signos, ¿no? Son negativos. La fuerza en B lo mismo, negativa, y reemplazo nomás lo que hay es. Todo eso lo igualo a 0 y mi única tarea es despejar, ¿cierto? Despejo y obtengo esa expresión de ahí. Ese va a ser el valor de la diferencia de presiones que hay entre A y B. Solamente tenían que haber analizado, ¿cierto? Todas las fórmulas, todas las fuerzas y reemplazar datos. Entonces, ese es el inciso A, que era la diferencia de presiones en la tubería. Era solamente hacer la sumatoria y reemplazar datos. Luego me pide el inciso B, me pide la pérdida de carga total. Bueno, acá lo cometí a PSI porque sí, me lo pedía en PSI. Es que este es de un modelo de examen y lo saqué y me voy a poner el PSI. Pero como lo hallamos en Pascal, directamente lo transforman a PSI con las unidades correspondientes. De Pascal a PSI. Entonces, ese es el inciso A. El inciso B,
¿qué me pide el inciso B? Me dice la pérdida de carga H sub L, ¿cierto? Me está pidiendo eso, la pérdida de carga. Y esto ya es la ecuación de Bernoulli. Ya la pérdida de carga, ustedes, si quieren calcularla, es ecuación de Bernoulli. Entonces, para hallar la pérdida de carga, usan nomás la ecuación de Bernoulli, que ya la saben. Tienen que analizar el flujo nomás en dos puntos, en el punto A y en el punto B. Entonces, analizo la ecuación de Bernoulli en A y en B, obviamente con el sentido, ¿cierto? Que parte del punto A hacia el punto B. Entonces, analizo, aplico la ecuación de Bernoulli. Bueno, la tengo, ya lo voy a arreglar eso. Bueno, ahí mismo lo hacemos. Es que la animación no me salió ahí. Hay un error ahí. Bien, aplico la ecuación de Bernoulli entre A y B. Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Entre los puntos A y B. Entonces, obviamente el H sub L positivo en el fluido saliente. Está saliendo por el punto B. Porque es lo que me dice el enunciado. Parte del punto A hasta el punto B. Entonces, analizo, ¿cierto? Analizo qué variables puedo simplificar. ¿Y cuáles son esas variables que puedo simplificar? ¿Será que presión en A puedo simplificar? No, ¿cierto? No puedo simplificar la presión en A, porque el fluido está confinado, está atrapado el fluido, porque es una tubería larga. Entonces, la presión en A sí hay, porque no está en contacto con la atmósfera. Esta tubería continúa todavía. Ojo con eso. Lo mismo acá. Continúa. Entonces, la presión en A no la simplifico. Sí hay presión en A. ZA. ¿Será que hay valor de ZA? Va a depender, ¿cierto? Va a depender de dónde ustedes tracen su línea de referencia o eje de referencia. Miren, yo en este caso no lo simplifiqué ZA. Sí lo dejé, como ven acá. ¿Y por qué no lo simplifiqué? Porque esta línea horizontal de acá que me daba el esquema, estoy asumiendo de que ese va a ser mi eje de referencia. Entonces, como podrán ver, el punto A está elevado a una altura, ¿cierto? H sub A con respecto a esta línea de referencia. Por eso es que no lo simplifico, porque ZA vale lo que vale H sub A. Entonces no lo simplifico ZA. ZB, ¿será que hay valor para ZB? Sí la hay, ¿cierto? Porque partiendo del mismo eje de referencia, porque siempre se parte del mismo eje de referencia, ¿cuánto subo hasta el punto B? HB, ¿cierto? Entonces ZB tampoco lo simplifico. Lo que sí voy a simplificar son las velocidades. Sí simplifico eso. Algunos se preguntarán, ¿pero por qué simplifico las velocidades si el fluido está en una tubería de un diámetro pequeño? Algunos se preguntarán eso seguramente. La razón es que, como sabemos, cuando el fluido circula por una tubería de sección constante, o sea, el diámetro igual, entonces la velocidad siempre va a ser la misma. Muy importante es, como la tubería acá es de 15 centímetros de diámetro a lo largo, entonces las velocidades van a ser la misma, porque es la misma sección, es el mismo área. Entonces las velocidades se me anulan, porque las velocidades en misma área son iguales. Entonces se me anulan esas velocidades. Dándome como resultado esta expresión de acá, la que vemos ahí abajo. Entonces, esta expresión de acá. Una vez simplificado todas mis variables, obtengo esa expresión. Mi única tarea es despejar mi incógnito, H sub L. Despejando, obtengo esa expresión y nuevamente hago ese artificio, ¿cierto? De factorizar el peso específico acá. Miren, factorizo el peso específico y me va a quedar entre paréntesis, ¿cierto? Acá, ¿no? Presión en A menos presión en B entre paréntesis. ZB lo conozco, HZA lo conozco, es H sub A. Entonces, única tarea es calculadora, ¿cierto? Porque presión en A menos presión en B lo había calculado en la anterior diapositiva. Entonces, reemplazo, acá también, reemplazo los datos y obtengo ese valor, 24,96. 1 sobre 9.810 es 1 sobre el peso específico del agua, ¿cierto? Ya. Peso específico del agua es 9.810.
presión en A menos presión en B, lo había calculado, ¿cierto? Acá está, miren, lo había calculado en el inciso A, que era lo que me pedían, la diferencia de presiones A y B. Entonces, eso es un dato, lo había calculado. Entonces, está acá, lo reemplazo. ZB es 28 metros, ¿cierto? Porque es lo que tengo que subir desde el nivel de referencia hasta llegar al punto B. Es un dato eso. ZA, 12 metros, porque es lo que tengo que subir desde mi eje de referencia hasta el punto A. Eso es 12 metros. Entonces, solo eso, calculadora, y le iba a arrojar su resultado. Y esa era la solución del problema de este ejercicio. No sé si tienen dudas. ¿Alguna pregunta que tengan? Ya. Bueno, me gustaría darle algunas aclaraciones, ¿no?, de los ejercicios. Habrán visto de que el sentido del flujo en los ejercicios que hemos resuelto hoy se encontraba en el esquema, ¿cierto? Pero en el enunciado. Uno leía el enunciado y el sentido del flujo ya lo descubría. O sea, ya lo encontraba ya. En muchos casos no te lo va a dar el enunciado y tampoco te lo va a dar el esquema. Eso lo habíamos hablado en la primera clase. O sea, el sentido del flujo no va a estar ni en el esquema, como vemos acá, ni va a estar en el enunciado, como dice del punto A hasta el punto B. En esos casos, uno ya asume la lógica. O sea, ¿qué me refiero con la lógica? Que, miren, si acá en este ejercicio de acá, del punto A hasta el punto B, no hubiese dado esto de acá, ¿no? Del punto A hasta el punto B, no hubiese dado eso, entonces uno ya asume directamente de que el sentido está acá, que parte del punto B hasta el punto A. Eso, obviamente, porque va a tender a caerse, ¿cierto?, el fluido por la gravedad. Y eso es un modelo, ¿cierto? Eso lo habíamos resuelto en la anterior clase. Entonces, eso en esos casos cuando no le dan ni en el enunciado ni en el esquema. Pero eso, la verdad, en los modelos de exámenes lo he visto solamente en un ejercicio que se aplica a eso. Y está acá. Es este de acá. Este modelo que ya lo habíamos resuelto. Entonces, en este ejercicio no le da el sentido, pero uno ya lo asume, ¿cierto? Que parte del punto A hasta el punto del tanque 1 hasta el tanque 2. Eso por lógica, ¿cierto? Porque siempre va a tender a caerse el fluido. En cambio, en estos casos, no. Tienen que leer bien el enunciado y de esa forma determinar el sentido del flujo. Porque el enunciado se los dice. No porque, no porque la tubería esté hacia arriba, ¿cierto? Seguramente había una bomba, acá debajo una bomba, que es la responsable de que el fluido vaya en ese sentido, en fluido ascendente. Porque eso es lo que hacen las bombas, le dan energía a los flujos. Entonces, esa era la clase de hoy. Como le había dicho, no me dio tiempo para acabar este, que era el de su tarea, que le había dado el ingeniero. Aún me falta eso. Pero bueno, esa es la clase. No sé si tienen dudas, pueden preguntar. Acá están los modelos. Creo que todo, ya se lo pasé, ¿no? Todos los PDF, todos los modelos, ¿no? Pueden practicarlos de ahí. Todo está ahí en este. Miren, ya este y lo subimos. Este nos falta. Es cortito, pero tiene su trampa. Este ejercicio de acá. Y eso es lo que vamos a resolver la siguiente clase. Este lo resolvimos hoy. El de acá, me falta este de acá, el de que es genérico. Lo vamos a resolver en la otra clase. Y este es también de su tarea. Esos tres. Y esos son todos los modelos que nos faltan. Si hay más, voy a buscar en los modelos que tengo. Pero ya todo es primer parcial y segundo parcial. Bueno, eso sería como una última aclaración esto, para no, porque acá hay una trampa que no les había explicado. Acá. Como una última aclaración. Miren. Cuando ustedes analizaron los manómetros, acá, en este ejercicio que resumimos en la mañanita, cuando ustedes analizaron los manómetros, ustedes trabajaron con estas cotas, ¿cierto? Trabajaron con esto.
¿cierto? Trabajaban con eso, con H4, H3, H2. Pero cuando analicen la ecuación de Bernoulli, ustedes trabajen con esto. O sea, es diferente. Esto para Bernoulli y esto para el manómetro. ¿Por qué le digo eso? Porque H2 más H3 menos H4 no te va a dar H1. Y suena ilógico, ¿cierto? Pero es un error de eso, del ingeniero. Ahí. Como una trampa, podríamos decirlo. Pero eso lo hago de acuerdo. Para el manómetro, H2, H3 y H4. Usen eso. Para Bernoulli, que es cuando usamos la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Que era Z1, ZB, usen H1. Y no, si bien es cierto, H2 más H3 menos H4 no te va a dar H1, entonces no partan de ahí. Es como una trampa eso del ingeniero. Eso quería aclararle. Su trampa. Bueno, eso sería todo. Gracias nomás por esto, por asistir. Gracias, Sí, crack. yo creo que el sábado vamos a pasar a la otra clase.